Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema que está sobre el tapete, que le llaman ideología de género. ¿De qué yo voy a hablar? Y la respuesta que voy a darle, una respuesta realmente que no solamente viene de la palabra de Dios, sino de la mejor información científica de nuestros días. Y se resume en estas palabras, que solo existen dos géneros, varón y hembra como Dios lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Repítanlo conmigo, solo existen dos géneros, varón y hembra como Dios lo creó. Un aplauso. Padre, muchas gracias porque nos diste esta palabra, la Biblia, que es una lámpara que alumbra en el camino y que nos enseña cómo debemos vivir. Gracias porque no nos tiraste en el mundo a inventar, sino que nos diste un programa y eso está en tu palabra. Y ahí podemos buscar la orientación para saber cómo debemos vivir. Habla, Señor, a través de tu siervo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de ideología de género fue inventado por una destacada feminista que planteó en una ocasión especial hace varios años que las mujeres necesitaban una ideología, que así como los partidos políticos tienen su ideología, las mujeres necesitaban su ideología. Y fue ella de las primeras que planteó que no solamente había varón y hembra, masculino y femenino, sino una zona gris, que no eran ni varón ni hembra. Y a partir de ahí viene todo esto que estamos llamando ideología de género. Algunas personas de las que están en la acera opuesta, que defienden las políticas de género, ellos dicen, esa expresión es incorrecta, no es ideología de género, pero esa palabra se la inventaron ellos. Eso consta en los documentos. Y consta que la intención fue armar una ideología para vender las cosas nuevas que estaban pasando. Pero déjame explicarle primero de dónde viene todo este lío. Porque lo que estamos discutiendo hoy no se puede entender si uno no explica de dónde vienen todas estas cosas. Déjeme decirle que hace muchos años, en el siglo XVIII, Inglaterra vivió una experiencia espiritual que se llamó el avivamiento inglés. ¿Cómo se llamó eso? Avivamiento inglés. Conversiones, discipulado, dones del Espíritu Santo, preocupación por ayudar a los necesitados. Inglaterra fue sacudida por este movimiento que creó una nueva mente en Inglaterra. Los hermanos Wesley fueron figuras destacadas en ese movimiento. Y es interesante que cuando muere Juan Wesley, Inglaterra está comenzando la revolución industrial. Y esa revolución industrial se extendió por todo el mundo occidental, especialmente protestante. Y es la explicación por la que los países protestantes son los más desarrollados del mundo. Es una herencia con el Evangelio. Los jóvenes tienen que saber eso, que el desarrollo tecnológico, científico y esta sociedad del bienestar que el mundo desarrollado ha logrado es un fruto de la predicación del Evangelio. Y esa es la razón por la que si usted busca los países de mayor desarrollo y de mayor bienestar y de más avance científico, en su mayoría son países protestantes. Eso viene del avivamiento inglés. Pero después de eso,
pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de crear tradiciones y comenzamos inventando reglas, lo que se llama legalismo. Y llegó un momento en que el evangelio se redujo a reglas. Yo estuve leyendo sobre un pastor que hizo un enfoque teológico para demostrar el pecado de tomar Pepsi Cola. Y él pasó un tiempo con su gran doctrina de que la Pepsi Cola, eso no puede. Bueno, yo creo que él tenía razón en el fondo. La Pepsi Cola no la debería tomar nadie. Pero tomar un estudio bíblico para eso como que parecía desmesurado. Y algunos de nosotros que nos convertimos hace varios años, hace más de 60, varón, ¿cuántos años usted tiene en el Evangelio? ¿Cuánto? 60. ¿Tú tienes 60? De convertido. Valga la aclaración. Varón, quiero decirle algo para que usted me hable con respeto a partir de ahora. Yo tengo 61 años de convertido. Un año más que usted. Pero somos de la misma generación. Bueno, pero es bueno decir que realmente llegó un momento en el Evangelio en que nos inventamos demasiadas reglas. No se puede vivir sin reglas, pero nos inventamos demasiado. Y de ahí vino en Estados Unidos una explosión que fue el movimiento hippie. Los hippies se tiraron a la calle reclamando amor libre, sexo con quien me dé la gana, con hombre, con mujer, con niños, con viejas, en grupos, individual, amor libre, marihuana, LSD, música rock, paz, no guerra. Eso fue una consigna positiva, pero fue parte de todo el paquete. Y búsqueda de religiones raras, especialmente religiones orientales. Eso fue el movimiento hippie. Yo quiero decirle que los hippies cambiaron la mente del mundo occidental. Repítanlo conmigo. Los hippies cambiaron la mente del mundo occidental. Después de los hippies, el mundo no es igual. Los hippies desaparecieron, pero dejaron su legado. Yo quisiera mencionarle 3 cosas que vinieron después de los hippies. En el 1969, en una ciudad al norte de Nueva York que se llama Stonewall, como piedra y pared, Stonewall. Es un nombre histórico porque ahí había un bar de homosexuales. El movimiento hippie auspició espacios para los homosexuales y habían bares de homosexuales. Tuvieron una trifulca, la policía intervino y exageró su intervención. El resultado fue que la prensa, al recoger los datos, victimizó a la comunidad homosexual. La gente le cogió pena por los excesos de la policía. Y ahí ellos decidieron, los homosexuales tuvieron una idea brillante y exitosa a la larga de formar un movimiento político, el Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Homosexual. El movimiento feminista, a partir de ese momento, se alió a los homosexuales. Yo quiero decirle que el feminismo comenzó en la iglesia evangélica, óiganlo bien, Las primeras mujeres que reclamaron derecho al voto y derecho para la mujer ir a la universidad fueron mujeres evangélicas, desde las iglesias evangélicas. No se sorprendan, hubo mujeres predicadoras casi 2 siglos antes de que tuvieran derecho al voto. Mujeres predicando en iglesia, o sea, todos los avivamientos abrieron la puerta a la participación de la mujer. Y hubo mujeres predicadoras y pastoras mucho antes de que tuvieran derecho al voto.
algunas de esas mujeres se reunieron y el movimiento feminista lo reconoce. Se reunieron en una iglesia metodista a reclamar derecho al voto. Ahí comenzó el movimiento feminista. Pero después de los hippies, el movimiento feminista cambió de rumbo y es el feminismo que tenemos hoy. El primer error del movimiento feminista fue que se alió con el movimiento homosexual. Emprendieron una lucha, comenzaron con la Sociedad Americana de Psiquiatría y cuando había un evento científico de alto nivel, generalmente solemne, en el 1971, feministas y homosexuales irrumpieron en turbas, con pancartas, impidiendo que se hablara, y eso fue un caos. 1971. En 1972 repitieron la escena y ya no sabían los psiquiatras qué iban a hacer, porque de repente su evento científico principal cayó en el caos. ¿Qué pasó en el 1973? Que los psiquiatras se reunieron y tomaron la decisión histórica de desclasificar la homosexualidad como una patología. Fue el resultado de una movilización política. Que nadie suponga que el cambio vino por un descubrimiento científico. Fue el resultado de una movilización política y a partir de allí vino una ola que otras organizaciones profesionales hicieron lo mismo, algunos países, hasta que el asunto llegó a Naciones Unidas. De todas maneras, a partir de ahí viene la idea del matrimonio homosexual, derecho al matrimonio homosexual. Todo eso viene después de los hippies. Una segunda cosa que se produce después de los hippies es el derecho a decidir. Yo creo que hay niños que están aquí, ¿cuántos tienen menos de 10 años? Levánteme la mano de algunos niños menores de 10 años que andan por ahí. Bueno, esos niños tienen que darle gracias a Dios de que sus padres no creían en el derecho a decidir. Derecho a decidir significa que la mujer tiene derecho a decidir sobre lo que ella tiene en su vientre. Que ese niño que va desarrollando es parte de ella. Y así como yo me quito esta uña, así me puedo sacar eso que están haciendo dentro de mí. Eso comenzó en 1973. En Estados Unidos, una joven llamada Roe, R-O-E, hippie, salió embarazada de fruto de sus relaciones sexuales promiscuas y decidió que quería abortar, pero la ley se lo prohibía. Y el juez, que su nombre se escribe Dade, dijo que no se podía, que la ley lo prohibía. Esta muchacha, con el apoyo del movimiento hippie, echó la lucha y llevaron el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia. Ahí se armó un debate que toda la prensa de Estados Unidos se metió en el debate, opinando a favor y en contra. Y al final, la Suprema Corte decidió que Roe tenía derecho a decidir sobre lo que se estaba desarrollando en su vientre, con la circunstancia de que ya había pasado tanto tiempo que ya no se lo podía sacar. O sea, en realidad no se practicó, pero se decidió en ese momento que se iba a hacer eso. La realidad histórica es que Roe terminó asumiendo una posición de fe y ahora mismo es una militante a favor de la vida y en contra del aborto. Sí. En aquel momento era una hippie, pero hoy es una muchacha que tiene fe y está militando por la vida. De todas maneras, fíjense cómo el mundo va cambiando. Primero viene el derecho al matrimonio homosexual, después viene el derecho a decidir, que es una tragedia, hermano. Porque usted no puede tener derecho sobre el niño que se está desarrollando en su vientre. Es un derecho excesivo. Se produjo un tercer evento y las universidades de Estados Unidos se encargaron de eso y fue con el tema del género específicamente. En algún momento
alguien comenzó a definir que sexo y género son dos cosas diferentes. Que una cosa es el macho varón que tiene pene y otra cosa es la hembra que tiene vagina, y que eso es diferente a masculinidad y feminidad. Diferenciar sexo de género. Sexo es lo biológico y género es lo cultural y que puede estar influido por el aprendizaje. Bueno, esa diferencia no es una cosa de otro mundo y hasta la podríamos aceptar. El paso grave es cuando se definió que había más de dos géneros. Alguien dijo, pero los transexuales no son ni varón ni hembra, ese es otro género. Entonces ahí viene LGBT, son otros géneros y han ido metiendo tantos nuevos géneros que ya la lista va por más de 100 géneros. Más de 100 géneros. Pero eso no es simplemente un asunto semántico. Es que se han acuñado términos como lo siguiente. Hoy día se habla de identidad de género. Si usted quiere, vaya escribiendo algunas palabras que le voy a decir y no tendré tiempo de explicar ampliamente. Pero identidad de género significa que yo soy del género que yo me siento ser. Eso no es que nació varón, nació hembra, no, es que yo me siento raro, que pero hay una lista, usted la puede buscar en Google. Entonces yo soy lo que me siento ser. A mí no tienen que encasillarme como hombre o como mujer, yo soy lo que yo me siento ser. ¿Qué le parece? Pero no, eso no se queda ahí. Se le está exigiendo a los profesionales en Estados Unidos una neutralidad de género. Nuestra hija, la hermana de Beto, tú estás por ahí, ¿verdad? Ese es mi hijo, José. Nos explica nuestra hija que ejerce la medicina en Estados Unidos, que cuando ella recibe un paciente, le exige el sistema de salud asumir una neutralidad de género. Eso significa que ella no puede encasillar a esta persona como varón o como hembra, sino averiguar dónde ella se ubica y tratarla de esa manera. Porque si ella le dice señora a una mujer que se siente otra cosa, esa mujer la puede acusar de descrimen contra una minoría. Pero estoy hablando en serio. O sea, eso se llama neutralidad de género. Eso lleva a otras cosas un poco difíciles de entender, como son los baños unisex. Baños unisex. Eso significa que él es varón, no voy a decir yo, él es varón, pero se siente ser mujer. Entonces él quiere ir al baño. Entonces, como él se siente ser mujer, él puede ir al baño de las mujeres. ¿Qué le parece? Porque hay que respetarle su derecho de ir al baño de las mujeres. Y casi un crimen que se está haciendo en Estados Unidos y en las naciones desarrolladas es que aparece un muchacho de 8 años que se siente mujer. Y entonces en algunas escuelas de Estados Unidos le han permitido ir vestido con ropa femenina. O sea, para respetar su género transexual, la escuela y esos son consejos escolares que lo han decidido, que él puede venir vestido de niña aunque él es un niño. Y peor todavía, cuando el sistema político autoriza a darle hormonas sexuales para adecuar su cuerpo al género que él tiene en su cabeza. Hermano, yo les aseguro que la mayoría de esos muchachos
con 2 o 3 medidas terapéuticas regresan a su sexo normal. El 80% de esos muchachos que al principio dicen que están confundidos, con orientación y terapia pueden volver a su sexo normal. Otra consecuencia de todo esto va a ser la cirugía de reasignación sexual. Un eminente psiquiatra americano acaba de emitir, hace 2 o 3 años, un documento científico diciendo la falacia de la cirugía de reasignación sexual. Él dice con mucha claridad, si tus cromosomas sexuales dicen XX, no hay cirugía externa que te convierta en varón, y lo contrario. Y la tragedia detrás de la cirugía de reasignación sexual son 2 principalmente. Una, que alguna gente después que se cambian todos los aparatos, entonces quieren volver para atrás. Y segundo, que estas personas que se hacen la cirugía, en lugar de mejorar su salud mental, se deprimen más y tienen más riesgo de suicidio. O sea que la cirugía no está logrando sus resultados. En contra de todo esto, tenemos datos médicos claros que indican que el plan maestro de la naturaleza fue varón y mujer, que eso no es un invento de la cultura, que es el plan maestro de la naturaleza. Si usted no quiere creer en Dios, por lo menos admita que la naturaleza concibió un plan. Es interesante que muchos libros en la actualidad, para escapar del tema de que Dios creó, Dios hizo, se lo atribuyen todo a la señora evolución. La evolución planificó, la evolución definió, dirigió, modificó. O sea, se atribuye a la evolución las características que nosotros le atribuimos a Dios. Ellos van a terminar adorando a la señora evolución. De todas maneras, hay 5, 6 o más marcadores, señales que la naturaleza puso para diferenciar el varón de la mujer. En primer lugar, los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales, miren, en cada célula se parece a un huevo, como un huevo de gallina, que tiene una parte blanca y una parte roja en el centro. Tiene la parte de afuera, es el citoplasma, y la parte amarilla es el núcleo. En el núcleo de cada célula, pero son células microscópicas que no se pueden ver a simple vista. En el núcleo de cada célula se han descubierto unos corpúsculos microscópicos que se llaman cromosomas, y los cromosomas tienen los genes que definen la herencia. Si uno es alto, bajito, negro, blanco, o sea, como uno es, eso tiene que ver con los genes, y eso está en los cromosomas. Ahora, ¿qué pasa? Que las mujeres tienen 2 cromosomas sexuales que son XX. ¿Cuáles son los cromosomas de las mujeres? Y el varón XY, XY. O sea que desde los cromosomas somos diferentes. Varón y hembra los creó. ¿Cuántos dicen amén? Pero en segundo lugar, los cromosomas determinan que el varón tenga un pene, un órgano masculino que se llama pene, y la hembra tenga un órgano femenino que se llama vagina. Fue Dios que lo hizo así. O si usted quiere, la señora evolución lo hizo, pero es así. Por eso desde que un niño nace, alguien dice, nació varón. Ahí no hay que ser científico para eso, nació varón. Porque ya se ve en su organismo que es varón. Pero es varón porque tiene unos cromosomas
que determinan que sea varón. O sea que ese es el plan de la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Esos genitales masculino y femenino producen unas células sexuales. En medicina se dice gametos. ¿Pueden pronunciar esa palabra? Gametos. Gametos. Pero son diferentes para el varón y para la hembra. Oigan esto que es muy interesante. El varón, y eso es verdad, cuando uno ya es adulto, mayor de edad, uno se casa, entonces el órgano masculino produce espermatozoides. Digan esa palabra, espermatozoides, mientras que la hembra produce óvulos. Óvulos, es un tema para desarrollar, porque luego las muchachas van a ver que tiene que ver con la menstruación, pero de eso hablaremos otro día. Pero qué interesante, que la célula masculina y la femenina son diferentes. La célula del varón es como el varón inquieto, el que se mete, el que penetra. La célula de la hembra es la que recibe y alberga lo que deposita el varón. ¿Cuántos dicen amén? Y una famosa investigadora, ella decía, pero eso se parece a cuando son grandes, porque los hombres son los agresivos, los que empujan, los que tienen fuerza, igual que el espermatozoide, y las mujeres son las que guardan, las que retienen. Si a un hombre se le pierde algo inmediatamente, cariño, ¿dónde yo puse tal cosa? Porque las mujeres son las que guardan, retienen y retienen el embarazo exitosamente hasta el parto. O sea que las células también son diferentes. En cuarto lugar, los varones producen hormonas sexuales masculinas y las hembras hormonas sexuales femeninas. Es el plan de la naturaleza. Ese es el plan de la naturaleza. Y las hormonas nos diferencian y nos hacen diferentes. Ya se ha visto que la agresividad para los negocios tiene que ver con hormonas masculinas. Hay un experimento que se ha hecho una y otra vez en universidades que es el siguiente. Son 3 preguntas. La primera pregunta, si usted la responde, se gana $100. Aquí están sus $100. La segunda pregunta, si la responde bien, son $1,000. Aquí están sus $1,000. Pero si responde mal, no solo no le dan los 1,000, sino que le quitan los 100. Y finalmente, la tercera pregunta, si usted responde bien, usted se gana $10,000. Pero si responde mal, le quitan todo lo otro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que todas las mujeres, después que tienen $1,000 en la mano, dicen, déjemelo ahí, dame $1,000. Yo me voy con mis $1,000. Pero aparecen unos hombres y siempre son hombres. No, espera, vamos para adelante. Vamos para adelante. Yo quiero probar con esos $10,000. O sea, eso es hormonal. Hay mujeres así, pero son minoría y cuando se le mide el nivel de hormona, de testosterona, tienen un nivel más alto que la mayoría de las mujeres. O sea que eso es el plan de Dios. Algunas feministas están reclamando, ¿por qué en el país hay más diputados que diputadas? ¿Por qué en el mundo ha habido más presidentes que presidentas? Y podrían decir también, ¿por qué hay más pastores con iglesia grande que pastoras? Pero mire, eso no es que alguien lo escogió. Eso tiene que ver en gran manera con las hormonas. Son las hormonas que hacen al varón más agresivo. Y eso es el plan de la naturaleza. O sea, hay también en el cerebro, hay unas diferencias cerebrales entre el hombre y la mujer.
En el cerebro hay dos hormonas que el cerebro produce, no, son neurotransmisores en realidad. Una es la vasopresina. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Vasopresina, con V corta. Y otra es la oxitocina. ¿Para qué sirve eso? Pues, cuando la mujer se embaraza, da a luz, lacta al niño, el cerebro necesita oxitocina. La oxitocina te hace sociable, cariñoso, afable, comprensivo. La vasopresina te convierte en un guardia luchando para cuidar a quién se mete aquí. Eso es hasta en los animales. O sea que son dos roles establecidos por la naturaleza. Y eso tiene que ver con el cerebro femenino y el cerebro masculino. Como resultado de todo eso tenemos una contextura física diferente y tenemos una psicología diferente. O sea, definitivamente los hombres y las mujeres en diferentes culturas y épocas tenemos ciertas tendencias generales. Los hombres son unifocales, la mayoría de los hombres. Cuando estoy hablando con Fiordalisa tengo que decirle, espérate, uno por uno los temas. Porque me mete 5 temas al mismo tiempo. Pero eso ya se sabe que tiene una relación con el cerebro que construye la mujer. Eso no es una diferencia particular de mi matrimonio, sino con el cerebro. O sea, que hay diferencia. Estamos entonces ante una crisis con el tema de la ideología de género. Yo quisiera que me permitan concluir con un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién quiere dar un aplauso a la palabra de Dios? Pienso que si la inteligencia de nuestro siglo hiciera caso a este pasaje, se despejarían todas las dudas. Este pasaje fue escrito mucho antes del movimiento feminista, mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue escrito en un tiempo cuando la mujer era propiedad del varón. Pero Dios dice a través de Moisés que Él los creó a su imagen y semejanza. O sea que les dio a ambos la misma dignidad. Los hizo diferentes, pero al mismo tiempo con la misma dignidad. Y que los hizo además para enseñorearse de la creación, no para enseñorearse el uno del otro. Eso vino después de la caída. El plan original era que ellos se enseñoreaban de la naturaleza, pero eran compañeros con roles diferentes. Y tampoco el hombre se tenía que enseñorear del otro hombre, sino vivir en una relación de solidaridad. Varón y hembra los creó. ¿Cuánto dicen amén? Díganlo conmigo. Varón y hembra los creó. Amén. Concluyo con una
anécdota que tiene que ver con Henry Ford, el que se inventó los carros de motor. Dicen que el viejo iba por la carretera cuando encontró una persona manejando su carro y que no funcionaba. Y por más que bregaba, el carro no prendía. Don Henry se le para por detrás y después de mirar un rato le dice, mira, aprieta ese tornillo ahí y dale 3 golpecitos de este lado. Y el hombre hace esto, ¿sí? El carro prende de inmediato. Y el hombre sorprendido mira a don Henry y le dice, pero ¿y cómo usted lo supo? ¿Cómo usted lo resolvió tan rápido? Él le dijo que yo soy Henry Ford. Yo me inventé esos aparatos. El que habla aquí fue el que nos inventó. A Él sea la gloria. La información científica, lo que se desprende de los estudios sociales, es que cuando una nación promueve la familia que Dios creó, se desarrolla. Esa fue una de las conclusiones de Max Weber, uno de los fundadores de la sociología. Eso fue un estudio claro de un antropólogo británico, Joseph Unwin, que descubrió, para su sorpresa, que todas las naciones que han despegado en la historia de la humanidad lo hicieron sobre la familia nuclear. Todos los estudios sugieren que cuando una nación promueve la familia nuclear se desarrolla. La familia nuclear es papá y mamá criando a sus hijos. Cuando eso sucede, le va mejor a papá, le va mejor a mamá, le va mejor a los hijos. Hay un estudio que dice, los niños que se crían con papá y mamá no van a ser pobres. Los niños que tienen la suerte de desarrollarse con un papá y una mamá hasta que despegan, esos niños no van a ser pobres. Y él lo dice no como un profeta, sino como un estudioso de las ciencias sociales. Él se pone a estudiar las familias en Estados Unidos y dice, cuando papá y mamá siguieron juntos, los hijos no quedaron en la pobreza. Todo lo contrario, cuando papá y mamá no siguen juntos, la mayoría de los niños caen en la pobreza. ¿Cuánto alaban a Dios? Varón y hembra los creó. El mundo de hoy necesita volver a esta palabra. Pero para volver a esta palabra, nosotros necesitamos modelar esa familia que Dios creó. Yo quisiera que me permitan concluir haciendo una invitación a que tengamos una oración especial en familia. En familia. Yo quisiera invitar, podemos hacer un poco de desorden aquí, pastor, que nos ponemos de pie y yo quisiera invitar a mi familia que anda por ahí está Beto, Paola, que vengan aquí al frente, que vengan mis nietos y cada uno que jale a su familia. Mientras más amplia mejor, aunque sean primos, lo que sea, vamos a romper el orden y a formar círculos de familia, círculos de familia. La respuesta cristiana es esta, familias estables. Si nosotros logramos familias estables, el país va a cambiar. Yo quería tener un pretexto para abrazar a esta hija que Dios me dio y a estos 2 nietos
que son los nietos que yo más quiero. Son mis nietos preferidos. Y gracias a Dios por Beto que nos ha dado estos nietos. Nosotros vamos a orar aquí, pastor. Y cada uno está con su familia. Tomémonos de las manos. Tomémonos de las manos. Hagamos círculos de familia donde quiera. Si usted está solo, quédese solo o afíliese a otra familia para este momento de oración especial. Yo voy a orar y luego yo quiero que el pastor venga y que él haga una invocación pastoral especial sobre toda la congregación. Oren conmigo, por favor, y repitan: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por nuestra familia. Gracias por papá. Gracias por mamá. Gracias por los hijos. Gracias por los hermanos y hermanas. Por los tíos y los abuelos. Por la familia, Señor. Prometemos seguir en familia, respetar a nuestros padres, proteger a nuestros hijos y ser solidarios con nuestros hermanos. Gracias por la familia que nos has dado, Señor. La protegeremos hasta el final. Y si alguien dice lo contrario, nosotros le diremos: con mis hijos no te metas. En el nombre de Jesús. Amén, amén.